Seguimos hoy con las actividades de la Escuela Judicial Electoral, con las conferencias magistrales. Esta vez nos acompaña el doctor Carlos Vidal Prado, quien es un amigo de la casa, nos ha visitado ya varias veces aquí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy nos ha hecho el honor de concedernos este tiempo para tener una charla sobre un asunto de actualidad, como son los efectos que está teniendo el COVID-19 en el ordenamiento constitucional de España. Desde luego, esto nos va a permitir reflexionar y tomar notas sobre lo que se está viviendo en México y sobre también los puntos que podemos adoptar de la experiencia española. Antes de darle la palabra al doctor Carlos Vidal Prado, me voy a permitir presentar su síntesis curricular. El doctor Carlos Vidal Prado es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que es profesor desde 1997. Asimismo, es profesor en el doctorado de la Universidad de Verona y es miembro de la Advisory Board de la Facultad de Derecho de esta universidad. Es profesor de posgrado de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. Ha sido profesor también visitante de las universidades de Colonia y Göttingen en Alemania, de Verona y Siena en Italia y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia. Ha sido becario de la Fundación Alexander von Humboldt y es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. El doctor Vidal Prado ha realizado estancias de investigación en diferentes instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Roma, en la Corte Constitucional también italiana, en las universidades de Siena y Verona y en diversos institutos o centros de investigación en Alemania. Es autor de más de 100 publicaciones sobre diversos campos, entre ellos el sistema electoral, derechos fundamentales, especialmente los derechos educativos, las relaciones entre las jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y sobre el Estado autonómico español. Ha escrito numerosas monografías, entre otras podríamos destacar la relacionada con el sistema electoral español, una propuesta de reforma. Asimismo, se ha elaborado una guía electoral con nociones básicas sobre partidos políticos y elecciones, y recientemente ha escrito sobre el derecho a la educación en España y sobre la crisis económica, estabilidad presupuestaria y autonomía financiera de las universidades. El doctor Vidal Prado es vocal de la Junta Electoral Central de España desde noviembre del año 2017. Este órgano es el órgano paralelo a lo que aquí en México es el Instituto Nacional Electoral. Como les decía anteriormente, él nos va a hablar sobre los efectos del COVID-19 en el ordenamiento constitucional español. Les animo a presentar sus preguntas a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de la página en Facebook o en Twitter a través de la dirección @tepjf_eje. Dicho esto, le dejo la palabra al doctor Vidal Prado. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias a la doctora Wendy Jarquín y al Tribunal Electoral por esta invitación a participar en estas charlas, conferencias sobre, en fin, la situación en la que estamos envueltos en todo el mundo derivada de la pandemia del coronavirus. Quiero agradecer también al magistrado Felipe de la Mata, que sé que estaba detrás de esta invitación y espero poderles aportar algún tipo de idea dentro de estos minutos en los que les voy a hablar. Bien, entonces les quería comentar, la primera cuestión es que en España tenemos
una normativa en nuestra Constitución, no en todos los países ocurre, por ejemplo, en Italia no ha sido así, tenemos una previsión constitucional sobre lo que llamamos estados de emergencia constitucional. En Italia, por ejemplo, no lo tienen previsto y mis colegas italianos, hablando con ellos estos días, han tenido muchos problemas, están teniendo muchos problemas para poder investigar, para poder analizar las decisiones que se están tomando, porque muchas veces son decisiones que tienen la forma de decretos del Consejo de Ministros y otras incluso decretos del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, que actúan casi en algunas ocasiones sin mucha cobertura constitucional. En España sí tenemos cobertura constitucional, porque el artículo 116 de nuestra Constitución regula los estados de emergencia constitucional, que son 3, el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Es verdad que la Constitución los regula en ese artículo, que es bastante largo, tiene 6 apartados bastante largos, y que luego se remite a una ley orgánica el desarrollo de esos 3 estados, ¿no? Nosotros siempre, los profesores de Derecho Constitucional, siempre hemos explicado estos 3 estados diferenciándolos en varios aspectos, ¿no? El principal es que el estado de alarma no tiene que ver con problemas de orden público, mientras que el estado de excepción y el estado de sitio sí tienen que ver con problemas de orden público. En segundo lugar, el estado de alarma no permite suspender derechos, solo permite limitar derechos, mientras que el estado de excepción y el estado de sitio los permite suspender. Y en tercer lugar, la intervención del Parlamento es diferente en cada uno de los 3 estados. En el estado de alarma, el Gobierno tiene la posibilidad de dictarlo sin necesidad de tener autorización previa del Parlamento, aunque solo por 15 días, y a partir de esos 15 días es el Parlamento, en concreto el Congreso de los Diputados, no el Senado, el que tiene que autorizar la prórroga. Y en el estado de excepción, sin embargo, el Gobierno lo dicta también el Gobierno, lo declara también el Gobierno, pero necesita la autorización previa del Congreso de los Diputados. En el estado de sitio, que ya sería el más grave, lo tiene que declarar la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno, o sea que se invierten los términos. Por lo tanto, la intervención del Parlamento es del Congreso de los Diputados en este caso, porque en España tenemos un sistema bicameral imperfecto en el cual el Congreso de los Diputados tiene muchas más competencias que el Senado. El Senado queda como una cámara de menos importancia. En teoría es la Cámara de Representación Territorial, pero ni siquiera a veces en cuestiones relativas al Estado descentralizado tiene relevancia el Senado. Entonces, aquí es uno de los puntos en los que se ve esa diferente relevancia entre Congreso y Senado. No es el Congreso el que tiene el papel protagonista. Entonces, estos son los 3 estados. Siempre los hemos diferenciado, digo, en nuestras lecciones en la universidad, basándonos en estos 3 elementos, sobre todo, como digo, en el del orden público, ¿vale? Claro, cuando nos encontramos ante una situación como la que tenemos ahora, parece clarísimo que el presupuesto habilitante encaja en el de los de estado de alarma. Es decir, el estado de alarma, dice la Constitución, será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prolongado dicho plazo. Esto es lo que dice la Constitución. Si luego vamos a la ley orgánica establece en el artículo 4, la ley orgánica es una ley muy antigua, porque es la ley 4/81 de 1 de junio de estados de alarma, excepción y sitio. Es una ley, simplemente por ponerles en contexto, es una ley aprobada muy poquito después del intento de golpe de Estado que hubo en España en el año 81. O sea que incluso se puede decir que hay una cierta influencia de ese entorno, de ese contexto histórico, ¿no? Bien, en esa ley, en el artículo 4, se dice que el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Se evita el término orden público, porque la Constitución parece que está diferenciando claramente
esos 3 estados en función de su afectación o no al orden público. Pero la ley orgánica, desde luego, lo hace de modo mucho más explícito. Entonces, ¿cuáles son las 4 alteraciones graves de la normalidad que pueden dar lugar al estado de alarma? En primer lugar, catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, la ley pone varios ejemplos, terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. En segundo lugar, y esta es evidentemente la alteración grave que había en España en ese momento, las crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. En tercer lugar, la paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28, 2 y 37, 2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. El artículo 28, 2 de la Constitución es el que regula el derecho de huelga y el artículo 37, 2 de la Constitución es el que regula el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. Bien, y luego fíjense que en este punto, el apartado C, es la paralización de servicios públicos esenciales de la comunidad, pero necesita que concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. O sea que esta alteración por sí sola no habilitaría a la declaración de estado de alarma. Sin embargo, la primera y la segunda que he dicho, sí, y la última, que es situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, también está habilitando para esta declaración de estado de alarma. Bien, entonces el gobierno español declara el estado de alarma con el decreto 463/2020 de 14 de marzo. Ese decreto, como ustedes ya saben, ha sido prorrogado en varias ocasiones. Estamos en este momento en la tercera prórroga y vamos hacia la cuarta prórroga. Son prórrogas todas de 15 días, aunque en realidad la Constitución no dice que las prórrogas tengan que ser de 15 días, podrían ser de más, pero es verdad que es mejor que sean cada 15 días porque al menos se está garantizando que el gobierno acude al Parlamento cada 15 días a pedir esa autorización y de esa manera el papel del Congreso se ve, digamos, respetado, ¿no? Como digo, el decreto se publica el 14 de marzo y se publican una serie de medidas que limitan la libertad de circulación dentro del marco que prevé la Ley Orgánica 4/81 que les acabo de mencionar. En concreto, esa Ley Orgánica permite, en el artículo 11, que se tomen las siguientes medidas. Primero, limitar la circulación, se permite, digamos, está permitiendo esto, no quiere decir que tengan que tomarse todas estas medidas y de hecho no se han tomado todas, pero podrían tomarse. Primero, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Segundo, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Tercero, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Cuarto, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Y quinto, impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado D del artículo 4. Esto es el marco que le permite, digamos, actuar al gobierno. Dentro de ese marco tiene que moverse en esa declaración de estado de alarma y es lo que debió hacer en la declaración, en el decreto que les acabo de mencionar. La autoridad competente, aquí hay varias cuestiones que fueron polémicas en ese momento, ¿no? Lo que viene a hacer el estado de alarma en España es un estado descentralizado, como pasa también en México, y las competencias en materia de sanidad son competencias de las comunidades autónomas. El estado de alarma lo que permite es centralizar el mando en un solo órgano, que sería el Ministerio de Sanidad, o en este caso el decreto especificó que fueran 4 ministerios, el de Sanidad, el principal, pero luego también el de Defensa, el de Interior y el de Defensa, el
el de Interior y el de Transporte, porque eran los que se veían más afectados por las medidas limitadoras de la circulación de movimientos y porque Defensa e Interior entran en juego, puesto que el Ejército está colaborando desde entonces, sobre todo a través de una unidad que se llama la Unidad Militar de Emergencias, muchas labores de desinfección, sobre todo residencias de personas mayores y en otro tipo de labores, igual que la policía, o sea, lo que depende del Ministerio del Interior, que es policía y Guardia Civil. Pero todo eso, digamos, estaría centralizado en un mando único que sería el del Ministerio de Sanidad, y también las competencias en materia sanitaria, aunque siguen siendo las comunidades autónomas, pueden ser coordinadas o pueden ser dirigidas desde el Ministerio de Sanidad. Esto generó cierto recelo en algunas comunidades autónomas, sobre todo en las comunidades en las que hay partidos más fuertes en cuanto al independentismo, ¿no?, que son Cataluña y País Vasco, porque decían que no estaban en contra de una recentralización. Claro, el estado de alarma, si algo tiene, es que si se declara en todo el territorio nacional, la autoridad tiene que ser el gobierno central. Es posible que sea la comunidad autónoma, y lo acepta la ley orgánica, si, por ejemplo, se declarase el estado de alarma solo en un territorio de esa comunidad autónoma. Ahí sí tendría lógica que la autoridad fuese la comunidad autónoma. Pero si es todo el territorio nacional, tiene que ser el gobierno central, o todo o una gran parte, ¿no? En este caso es todo el territorio. Con lo cual, no tenía ningún sentido esa discusión. Y, de hecho, se ha demostrado que posteriormente lo que ha ocurrido no ha sido ningún tipo de centralización, sino que una, vamos a decir, cooperación reforzada es lo que se ha dado entre gobierno central y comunidades autónomas. Es verdad que las decisiones principales las toma el gobierno central y las comunidades llegan a un cierto límite. De hecho, lo que ocurrió, en mi opinión, en ese momento, es que el gobierno español tardó más de la cuenta en declarar el estado de alarma. De hecho, a mí me llamaron los medios de comunicación y tuvo bastante repercusión una entrevista que me hicieron en los informativos de Televisión Española, porque yo decía que era necesaria tomar esa decisión del estado de alarma, puesto que las comunidades autónomas en aquel momento, desde el día 8 o 9 de marzo, empezó a haber problemas en España. El estado de alarma se declara el 14, es decir, con 7 días de retraso prácticamente. Y todas las comunidades autónomas, o por lo menos las más afectadas, en concreto País Vasco, Cataluña, Madrid y Murcia, habían estado tomando decisiones que, en mi opinión, en algunos casos, no tenían cobertura constitucional ni normativa. Porque, por ejemplo, en Cataluña se decretó el confinamiento de una ciudad, de Igualada, y yo creo que la comunidad autónoma no tenía competencias para hacerlo. En Murcia también se decretó el confinamiento de las ciudades costeras, porque se detectó que había habido un desplazamiento de personas que venían desde Madrid para pasar allí, cuando una vez que se anunció el estado de alarma, se desplazaron para pasar allí, digamos, el periodo de confinamiento. Entonces Murcia les obligó a confinarse en esas ciudades. País Vasco también decretó confinamiento en alguna ciudad. En fin, y Madrid, por ejemplo, había decretado ya el cierre de las escuelas y los colegios y las universidades. El cierre, se detuvo la actividad educativa presencial, con lo cual todo ese tipo de decisiones estaban empezando ya a sobrepasar el límite de lo que una comunidad autónoma puede tomar, porque son decisiones que afectan al orden público, a la salud pública, etcétera, y que afectaban también al resto de comunidades y al resto del territorio español. Por lo tanto, el gobierno tendría que haber ejercido esa labor de liderazgo antes, ¿no? Ahí nos encontramos también, y desde el punto de vista constitucional esto tiene su relevancia, ¿no? Voy a ir diciendo algunas cuestiones que habrá que revisar cuando pase todo esto. Ojalá que pase pronto, aunque por desgracia todavía no vemos la luz al final del túnel aquí. Hoy han empezado a darse algunos datos mejores. Hemos llegado a un número de fallecimientos similar al que había el 24 de marzo, pero son todavía casi 400 muertos cada día, o sea que hemos llegado a estar casi 1000 muertos diarios, o sea que es tremendo las cifras, pero digamos que la luz todavía no la vemos porque no se ve en el momento en el cual va a haber ese desconfinamiento, ¿no? Es verdad que se han permitido algunas medidas como la de poder salir con niños el próximo lunes, que los que tenemos hijos pequeños lo agradecemos mucho porque los niños acumulan una tensión tremenda de estar más de un mes encerrados en casa sin salir, y es necesario que puedan hacer algo de ejercicio, que puedan salir a la calle y respirar aire puro, ¿no? Pero lo que decía es que esto generó también, desde el punto de vista de un Estado descentralizado como el nuestro, un problema en esos primeros días muy importante. Yo que he trabajado también en la administración pública durante un tiempo y he estado en el Ministerio de Sanidad, aunque no en la parte de sanidad, sino en la parte de servicios sociales, conozco bien ese ministerio.
Y cuando se decretó que el Ministerio de Sanidad iba a ser el mando único, yo dije, caramba, este ministerio no tiene estructura, no tiene funcionarios, no tiene, digamos, el hábito de tomar decisiones tan relevantes como las que se tienen que tomar en un estado de alarma. Les va a costar adaptarse, les va a costar tomar el mando, ¿no? Y de hecho, lo que ocurrió, por ejemplo, es que uno de los decisiones que se tomó inicialmente fue la de que a las comunidades autónomas se les prohibió el acudir al mercado internacional a comprar material de protección para sus sanitarios y para sus fuerzas de orden públicos, a los que aquí llamamos equipos de protección integral, los EPIs, ¿no? Entonces, las comunidades habían estado comprando ese material, habían estado comprando respiradores, habían estado comprando todo tipo de material sanitario, y el gobierno les prohibió inicialmente hacerlo porque decía que lo centralizaban. Fue tal el caos en los primeros días, es decir, el Ministerio de Sanidad no fue capaz de hacer esa contratación al ritmo adecuado, que en una comunidad como la de Madrid, durante 3 o 4 días, se detuvo prácticamente la llegada de ese tipo de equipamiento, ¿no? Habían estado llegando mascarillas, habían estado llegando, ya digo, equipamiento de protección para los médicos, para los enfermeros, las enfermeras, etcétera, y de repente se paralizó. Las batas, por ejemplo, de protección, y de repente se paralizó. Es más, hubo incluso respiradores que estaban comprados por la Comunidad de Madrid, que se paralizó en aduanas españolas la entrega de esos respiradores a la Comunidad de Madrid durante unos días por problemas puramente burocráticos. Incluso, bueno, no voy a seguir poniendo ejemplos porque es simplemente el caos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hizo el ministerio? Primero, se dieron cuenta de que ellos no tenían la capacidad para ese tipo de contratos, que eran muy voluminosos, y lo delegaron al Ministerio de Hacienda español, que sí tiene una capacidad de contratación y unos órganos de contratación muy potentes, y empezaron a hacerlo. Y a la vez volvieron a permitir a las comunidades autónomas que siguieran contratando por su cuenta. Lo que ocurre es que esto generó problemas, porque claro, en ese momento el mercado, bueno, y ahora sigue estando el mercado internacional cada vez más colapsado, ¿no? Pero es mucho más importante o mucho más adecuado que acuda a ese mercado un Estado como el español, más fuerte, que no las comunidades autónomas individualmente, que tienen menos fuerza para hacer presión y para negociar. En fin, pongo esto de ejemplo porque tendremos que revisar en España por qué el Estado central ha dejado disminuir tanto las estructuras, incluso el número de funcionarios, en comparación con los que tienen las comunidades autónomas, de modo que cuando surge una situación de emergencia como esta, no tenemos medios para afrontarla, al menos en un primer momento, porque luego es verdad que se ha ido reconduciendo la situación, pero en los primeros momentos, la primera semana, las primeras 2 semanas, fue bastante caótico. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que un Estado descentralizado no significa que todo tenga que estar absolutamente descentralizado, sino que incluso en aquellas materias en las cuales las competencias son de los estados federados, o en España las comunidades autónomas, la estructura central tiene que ser suficientemente potente para afrontar este tipo de situaciones, o por lo menos tiene que prepararse para tener protocolos de actuación que en muy breve tiempo le permitan desplegar una estructura que habitualmente no tienen desplegada. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo porque piensen que en España estamos muy sensibilizados con una expresión que es la de estructuras de Estado, porque en Cataluña durante mucho tiempo se ha dicho que los dirigentes independentistas estaban intentando crear estructuras de Estado. Y es verdad. Resulta que las comunidades autónomas tienen muchas estructuras propias o muy parecidas a las de un Estado, y cuando miramos al Estado central, al gobierno central, a la administración central del Estado, encontramos con que no hay esas estructuras. Entonces, esa presencia del Estado tiene que verse. Y les pongo un ejemplo. Las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas en España han perdido una cantidad de funcionarios tremenda en los últimos años. Es verdad que por la crisis económica la tasa de reposición de funcionarios se paralizó, pero eso no quiere decir que ahora que estábamos recuperándonos, ya veremos ahora qué pasa con esta nueva crisis económica que se avecina, ¿no? Pero deberíamos prestar atención a eso, ¿no? Deberíamos prestar atención a que las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas tienen que tener medios suficientes para, por ejemplo, garantizar que se cumpla la legislación básica en las comunidades autónomas, la legislación básica que aprueban las Cortes Generales, es decir, el Parlamento Central. Y eso hay que controlar que se está respetando, ¿no? Bueno, esto es una primera cuestión a reflexionar para el futuro en los estados descentralizados que creemos que en España deberíamos revisar.
Bueno, entonces, como digo, la diferencia entre el estado de alarma y los demás estados era, por un lado, orden público, que parece que es evidente que al principio no había ningún problema de orden público, y también les tengo que decir que no podemos equiparar orden público a un problema de terrorismo o de revolución o de levantamientos violentos en las ciudades. El orden público hay otras muchas cosas que son orden público, ¿no? Ahora veremos, porque dentro de los elementos que habilitan para el estado de excepción, hay uno que yo creo que al cabo de 1 o 2 semanas se empezó ya a dar, ¿no? Y lo ha defendido también un amigo, alguien que es muy amigo también del tribunal, y como es el profesor Díaz Reborio, ¿no? Que él ha dicho que cree que en algún momento esto debería haber pasado ya a ser estado de excepción. Y ahora les explicaré por qué. Entonces, primero, el concepto de orden público no podemos solo reducirlo a cuestiones de terrorismo, levantamientos violentos, etcétera. Creo que hay otros elementos, ¿no? Por eso digo que la diferencia ya no es tan clara entre el estado de alarma y, por ejemplo, el estado de excepción. El segundo elemento es lo de la limitación y suspensión de derechos. Esto es una discusión muy técnica, en la que en España está habiendo mucho debate. Yo antes de bueno, he estado preparando esta sesión y les voy a hacer, a ver si consigo que ustedes vean mi pantalla, porque quiero que vean una pestaña de Chrome que tengo abierta, porque está, para que vean el debate, ¿no? Esto es una página web que ha movido el profesor Lorenzo Cotino en la Universidad de Valencia. Se llama derechocovid.com, y entonces aquí, bueno, el inicio está aquí, ¿no? derechocovid.com. Es un observatorio de Derecho Público Constitucional y COVID-19 en España, pero yo creo que les vale también para, de hecho hay una parte de internacional, ¿no? Aquí hay una parte que es internacional y hay cosas sobre lo que ha salido en Italia, en otros países europeos, sobre todo, etcétera. Y aquí pueden ver publicaciones post-COVID, y hay un montón de publicaciones académicas sobre ya en España sobre el coronavirus y todo esto. Ha habido monográficos, por ejemplo, una revista que se llama El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, un monográfico que está abierto, tiene acceso abierto y completo en la web sobre el coronavirus. Ha habido otro monográfico en Italia de la Universidad de Milán. Aquí también un número especial de una revista europea, la European Journal of Risk Regulation Timing. Y luego estos son artículos publicados por profesores españoles en distintos medios, pero ya no digo artículos de periódico, que son muchos más, ¿eh? Estos son artículos en revistas jurídicas o en blogs jurídicos, ¿no? Por eso digo que el debate está siendo muy rico, muy extenso. Y creo que, bueno, aquí también hay repertorios de distintos expertos, hay blogs, vídeos y artículos de instituciones, asociaciones y medios especializados, artículos en blogs, etcétera. Bueno, como ven, hay muchísimo material sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, la limitación de suspensión de derechos, vuelvo a la discusión principal que hay aquí. ¿Por qué digamos que hay algunos que estamos defendiendo que hemos llegado a un nivel de suspensión de derechos, no solo de limitación, mientras que hay otros que hablan de limitación? ¿Por qué decimos que hay suspensión? Bueno, en primer lugar, porque ya el propio planteamiento del decreto del estado de alarma, y aquí, digamos, sigo la tesis del profesor Díaz Reborio, es un planteamiento, en mi opinión, erróneo. Es decir, si tú hablas de una limitación de derechos, lo que tienes que hacer es que el principio general es de que el derecho se sigue pudiendo ejercitar. Y hay excepciones, por eso estás limitándolo. Pero el principio general es que el ejercicio del derecho es posible, y salvo en estos casos. Bueno, pues el decreto hace lo contrario. El decreto dice que no es posible la circulación salvo para estos casos. Y son casos muy limitados. Casos para ir al trabajo en aquellas profesiones que no pueden trabajar telemáticamente y que son servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, el personal de los supermercados, el personal de todo el personal que está trabajando en el campo para precisamente tener los alimentos que luego podemos nosotros recibir a través de los mercados, las tiendas, todas las tiendas de comestibles. Por ejemplo, también se considera esencial los estancos para el tabaco para los fumadores, ¿no? Curioso, pero bueno, se considera esencial.
hubo una polémica porque al principio también se consideró esencial las peluquerías, pero luego las retiraron del decreto, porque el decreto ha tenido varias modificaciones. Bueno, eso está todo en el decreto que les he dicho antes, ¿no? El decreto 463/2020. Entonces, el planteamiento es al revés de cómo tendría que haber sido. Tendría que haberse dicho, oiga, ustedes pueden seguir ejerciendo este derecho, salvo en estas circunstancias. Ese planteamiento para mí es erróneo. Aún así, hasta ahí podemos todavía estar de acuerdo en que quizá es una limitación, porque además incluso el decreto prevé en lo relativo a otro tipo de derechos, como puede ser el de la libertad religiosa. El artículo 11 prevé que haya reuniones siempre que se guarden las medidas sanitarias necesarias en los templos y en las mezquitas, etc. O sea, se permite esto en el artículo 11. Sin embargo, en el artículo que habla de la circulación no se permite como uno de los motivos para circular el ir a un templo o el ir a una ceremonia religiosa. Y de hecho lo que ha ocurrido en España es que la policía ha entrado en iglesias, en catedrales, a disolver, digamos, por ejemplo, con el obispo de Granada, ha habido incluso en lugares donde el obispo se había reunido sobre todo en los días de Semana Santa, ¿no? El Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, solo con 20 personas para un aforo de 900, y todas eran personas vinculadas a la diócesis, y allí entró la policía municipal a impedir que se continuase la celebración religiosa. Entonces, yo digo, ¿esto es una limitación o es una suspensión de la libertad de culto? Porque evidentemente la libertad religiosa no me la pueden suspender porque yo en mi casa puedo seguir rezando o hacer lo que quiera, pero la libertad de culto, que es pública, se está suspendiendo. De facto, porque yo no estoy permitiendo el desplazamiento para celebrar eso. O, por ejemplo, ¿qué ocurre con el derecho de reunión y manifestación? Claro, ahora mismo ha habido ya 2 peticiones de manifestaciones en Cataluña, y una de las respuestas que ha dado el consejero de Interior catalán para impedir que se celebre una manifestación ha sido que durante el estado de alarma está suspendido el derecho de reunión. Así tal cual. Oiga, perdone, no. O sea, estamos hablando de un estado que no permite la suspensión del derecho de reunión. Por lo tanto, usted no puede decir esto. Y de hecho, incluso los expertos, los colegas, hay un catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Velasco, que tiene un blog que aparece en la página que les he mencionado antes. Hasta este hombre dice, oiga, no, esta respuesta no debía haber sido esta. La respuesta debía haber ponderado si esto ponía en riesgo el orden público o no, si esto, o sea, tendría que haber motivado de otra manera y podía, en todo caso, por motivos de salud pública, haber establecido una serie de condicionantes para que esa manifestación o esa reunión tuviera que celebrarse con esos condicionantes que respetasen esas medidas sanitarias, incluidas o no en el decreto de estado de alarma, porque también hay otra legislación en España, las leyes de salud pública, que algunos nos habíamos olvidado que existían y que sí también existen, ¿no? Por lo tanto, la discusión entre libertad y circulación es una discusión que sigue y es una discusión que les dejo abierta, ¿no? A mí me parece, por no extenderme mucho, porque si no, no me da tiempo a hablar de otras cuestiones, a mí me parece que hay un artículo de una profesora que se llama Paloma Requejo, una profesora de la Universidad de Oviedo, en la revista de Derecho Político, que es, no hago publicidad de mi propia revista, pero bueno, la revista de Derecho Político es una de las 3 revistas más importantes en España de Derecho Constitucional, y hay un artículo que es, les digo la referencia, se titula Suspensión o supresión de derechos fundamentales, entre interrogantes, y está publicado en el número 51 de la revista, en el año 2001, las páginas 105 a 137. Les digo esto porque está en abierto, o sea que se puede perfectamente consultar, ¿no? Entonces, la profesora Requejo lo que viene a decir es que ni siquiera en la suspensión, que es lo que están diciendo algunos colegas en España, ni siquiera en la suspensión se puede hablar de una especie de supresión transitoria de la vigencia de ese derecho. Es decir, que el Estado de Derecho no entra en cuarentena, no se hiberna, y por tanto ella dice que la diferencia entre limitación y suspensión del derecho en nuestro ordenamiento constitucional se refiere a que durante la limitación hay que respetar el contenido esencial del derecho al que se refiere el artículo 53.1 de la Constitución española, que es que los derechos se pueden regular por ley respetando en todo caso el contenido esencial, mientras que en la suspensión podría llegarse a afectar
elementos de ese contenido esencial, lo cual no quiere decir que ese derecho deje de existir. Es decir, que sigue habiendo unos tribunales que pueden controlar las decisiones que el gobierno toma y la limitación, por lo tanto, no puede afectar al contenido esencial. La suspensión sí puede afectar al contenido esencial. En mi opinión, el problema que tienen los que están defendiendo en España que no estamos ante una suspensión porque no hay una falta de vigencia transitoria de esos derechos, en mi opinión, están equivocados porque ellos tienen un concepto de suspensión que no es el que debían tener. La suspensión es compatible con que el derecho siga vigente. Lo que ocurre es que hay elementos del contenido esencial de ese derecho que dejan de estar vigentes, porque la Constitución permite, por decirlo así, un paréntesis en la aplicación de ese artículo 53 que obliga a respetar el contenido esencial. Por lo tanto, creo que estamos en una suspensión de facto de esos derechos fundamentales y que a partir de... en el primer momento entiendo que el gobierno hizo bien en declarar el estado de alarma, pero a partir de la segunda o tercera semana tuvo que plantearse ya el estado de excepción. Fíjense, les voy a decir incluso, como ya les había anticipado antes, que creo que se había dado ya uno de los elementos que habilitaban al gobierno a tomar esta decisión. Porque el artículo 13 de la ley orgánica dice, enumera, digamos, las posibilidades que tiene el gobierno y que le habilitan a tomar o a pedir esta autorización al Congreso, porque al final el Congreso es el que tiene que autorizar, aunque el gobierno lo declara. Entonces dice, primero, cuando no puedan, o sea, se vean gravemente alterado el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. En segundo lugar, cuando se vea gravemente alterado el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. En tercer lugar, cuando se vea gravemente alterado el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Y en cuarto lugar, o cualquier otro aspecto de orden público. Y entonces dice, si se ven gravemente alterados uno de estos elementos y de tal manera que el ejercicio de las potestades ordinarias es insuficiente para restablecer y mantener uno de esos cuatro elementos, entonces el gobierno puede pedir la autorización al Congreso para declarar estado de excepción. Entonces, yo creo, de acuerdo con otros colegas, como también el que ya les he citado antes, el profesor Díaz Reborio, creo que el servicio público esencial de la sanidad estaba gravemente alterado en la segunda o tercera semana en que llevábamos ya de estado de alarma. Y por tanto podía haberse decretado el estado de excepción. Y además creo que esto hubiera sido más garantista, incluso desde el punto de vista democrático, porque habría permitido una mayor intervención del Parlamento. Porque en este caso es el Parlamento el que tiene que fijar, el Congreso, el que tiene que fijar en su autorización los siguientes extremos. Primero, la determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado 1 del artículo 55 de la Constitución. Es decir, se pueden suspender esos derechos, no otros. Y el máximo, no quiere decir que se tengan que suspender todos esos derechos. Por ejemplo, todo el derecho de libertad personal que se puede suspender a efectos de garantías del detenido, no tiene sentido que se suspenda en un estado de excepción motivado por una declaración por una situación de pandemia, ¿no? Porque no es un problema, tendría sentido que se pudiera suspender cuando hay un problema de terrorismo o violencia, desórdenes públicos, etcétera. Este es otro problema diferente. Entonces, dentro de esos derechos se pueden suspender algunos y otros no. Eso es lo que permite la ley orgánica. Segundo lugar, pero además eso lo decide el Congreso, no el Gobierno, como en el caso de esta alarma, que es el Gobierno que lleva la iniciativa y luego es el Congreso el que tiene que autorizar o no. Es verdad que el Congreso podría introducir enmiendas, pero digamos la iniciativa es del Gobierno. Segundo lugar, el Congreso también determina el ámbito territorial del estado de excepción, así como la duración del mismo, que dice que no podrá exceder de 30 días, aunque esto puede ser prorrogable, ¿vale? Tercero, ámbito territorial del Estado, perdón. Cuarto, la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción. Bueno, esto lo fija el Congreso, no el Gobierno. Por lo tanto, el papel del Parlamento sería mayor en este caso. Bueno, entonces, digamos que este es el primer elemento y el más importante de discusión que ha habido en España sobre si estamos correctamente dentro de un estado de alarma o más bien estamos en un estado de excepción.
Les voy a mencionar brevemente otros elementos, porque creo que son también importantes. Otra cuestión que ha sido polémica. La Constitución, si ustedes se fijan en lo que he dicho antes y en otros apartados del artículo 116, determina que en cualquiera de estos estados el gobierno, puesto que está asumiendo más competencias que nunca, necesita también estar sometido a más controles que nunca. Y por lo tanto el Congreso tiene que estar más activo que nunca. Es más, si el Congreso no estuviera en aquel momento en periodo de sesiones, lo que se dice en el artículo 116.2 es que el gobierno debe dar cuenta al Congreso de los Diputados de esa declaración de estado de alarma y dice, reunido inmediatamente al efecto el Congreso, o sea que le obliga al Congreso a reunirse de modo inmediato. Es verdad que si hubiera, por ejemplo, si nos hubiera encontrado esta declaración de estado de alarma en un momento de Congreso o de cámaras disueltas y, por tanto, pendiente de unas nuevas elecciones, quien ejercería esta función sería la Diputación Permanente y está previsto también en la Constitución. De hecho, cuando habla de la Constitución de la Diputación Permanente del Congreso, dice que ejerce las funciones previstas en el 116, ¿no? Bien, lo dice ahí. Luego, además, dice que la declaración de estado de alarma de excepción y sitio no modificarán el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. O sea, que el gobierno sigue siendo responsable, por supuesto, políticamente, jurídicamente, etcétera, ¿no? Luego dice que no puede procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de estos estados, alarma, excepción y sitio. O sea que en todo momento la Constitución garantiza o pretende garantizar que el Congreso esté plenamente activo. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que en el Congreso, precisamente porque algunos diputados se contagian en las primeras semanas, porque ya saben ustedes que hubo dos elementos o varios elementos de contagio muy fuertes en Madrid, que fueron las concentraciones que hubo en toda la Comunidad de Madrid el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. En segundo lugar, un mitin que hubo muy importante del partido Vox, el de la derecha radical española, extrema derecha, en el Palacio de Vistalegre, que cabían hasta 15.000 personas. No sé cuántas personas hubo, pero muchas. En tercer lugar, hubo partidos de fútbol con público ese fin de semana por toda España y también en Madrid. Y todo eso provocó, se ha visto luego, ¿no? A los 15 días, a las 3 semanas de esas concentraciones, empezó a haber positivos por coronavirus, gente ingresada, etcétera. Provocó muchos contagios. Y entre esos contagios, sobre todo al principio diputados de Vox, se contagiaron en ese mitin que tuvieron en el Palacio de Vistalegre. Y eso generó cierta alarma dentro del Congreso y automáticamente decidieron que se suspendían las actividades parlamentarias durante 2 semanas. Pero claro, se suspendían las actividades presenciales. Deberían haberse habilitado medios para telemáticamente poder continuar. Y estuvieron casi 5 semanas casi sin actividad, ni siquiera telemática. Las únicas actividades que hubo fueron la comparecencia de Pedro Sánchez para las 2 prórrogas que hubo en esas 5 semanas, las comparecencias semanales del ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y nada más. Es decir, para mí fue claramente una situación claramente anticonstitucional. No sé, la decisión de la mesa, que fue de la segunda quincena de marzo, más o menos el 19, no la tengo aquí ahora, en la cual se deciden este tipo de cuestiones, para mí es una decisión que podría incluso ser motivo de recurso de amparo al Tribunal Constitucional, porque impide a los diputados ejercer sus funciones de derecho de representación de sus electores, ¿no? Derecho de participación política, e impide a los electores que se esté escuchando su voz a través de sus representantes. Es decir, que era una situación muy, para mí, atípica y yo creo que podía ser motivo de violación de un derecho fundamental como este de participación política. De hecho, hubo mucha presión sobre esto. Yo también publiqué un artículo en el diario El Mundo sobre esta cuestión y donde que yo lo titulaba "El Congreso no puede hibernar", porque justo el gobierno estaba utilizando esos días la palabra hibernación para decirnos que teníamos que estar en casa y que había que hibernar la actividad económica. Digo, vale, pero si hay servicios esenciales como los sanitarios, como los que están en los supermercados, como los agricultores, como los transportistas, pues ¿cómo no van a ser esenciales los diputados y los representantes de la soberanía? Por supuesto que son. Y no tenía ningún sentido, y de hecho siguen diciendo eso, alegar que el reglamento no lo contempla. Oiga, es que el reglamento se puede reformar por vía de urgencia, por procedimiento de lectura única. Todas las legislaturas, cuando el gobierno cambia de estructura y cambia los ministerios,
se modifica el reglamento para modificar el nombre de las comisiones del Parlamento, para ajustarlas a los nuevos ministerios. Y esa modificación se hace en un par de semanas. Hubiera dado tiempo a modificar el reglamento. ¿Y qué partido se habría opuesto a eso? Ninguno. Evidentemente, garantizando que esos debates telemáticos solo podrían darse en circunstancias excepcionales como estas. Porque está claro, y eso lo dice el Tribunal Constitucional español, que generalmente la actividad parlamentaria requiere la presencia física. El debate es mucho más rico si hay presencia física, pero en situaciones excepcionales como esta, pues deberían habilitarse los medios, y de hecho se están habilitando, porque desde hace ya un par de semanas, 10 días, se ha recuperado la actividad parlamentaria. Y hay una cosa más grave incluso que esta, que ha trascendido menos, pero que es muy grave, y es que los partidos de la oposición han presentado miles de iniciativas y preguntas parlamentarias y el gobierno no está respondiendo por escrito. Oiga, ¿cuál es el problema a que el gobierno responda por escrito? El problema sanitario no hay. Entonces, esto es otro elemento que hay que reflexionar. Yo creo que el reglamento parlamentario tiene que incorporar la posibilidad de reuniones telemáticas y, evidentemente, en momentos muy excepcionales, ¿no? Como ha hecho la ley de gobierno. El gobierno español ha modificado la ley del gobierno para que puedan celebrarse consejos de ministros telemáticamente. Oiga, ¿y lo hace el gobierno, no puede hacer el Congreso? No me lo puedo creer. O sea, creo que esto hay que resolverlo. Bien, luego también hay otro elemento que ha sido problemático, que es que al amparo del decreto de alarma o al amparo de la situación de alarma se han tomado muchas medidas económicas y yo entiendo que hay que tomarlas, ¿no? Algunas de ellas se han hecho mediante decretos leyes. El decreto ley en España es una norma con rango de ley que puede aprobar el gobierno de modo provisional y al cabo de 30 días, en el plazo máximo de 30 días, tiene que ser convalidado o derogado por el Congreso de los Diputados. Vale, hasta ahí no tengo ningún problema en aceptar que pueda haber decretos leyes, pero ha habido varios decretos leyes muy problemáticos. Por ejemplo, en un decreto ley de medidas económicas se introdujo una disposición adicional según la cual se modificaba la ley del Centro Nacional de Inteligencia español, o sea, de los servicios secretos españoles, para entendernos, para poder incorporar a la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y al jefe de gabinete del presidente del gobierno. ¿Qué tiene esto que ver con la urgente y extraordinaria necesidad que se requiere para un decreto ley? Esto para mí es claramente inconstitucional, esta disposición que se introdujo en ese decreto ley. O, por ejemplo, hubo otros decretos leyes económicos muy discutibles. Hubo uno, por ejemplo, en el que se dijo que se iba a prohibir el despido. Luego, en realidad, no se prohibió el despido, simplemente se indicaba que no se podía despedir y eso significaba que el despido, en España hay una diferencia entre el despido nulo o el despido improcedente. El despido nulo tiene como consecuencia que la indemnización, si se declara nulo el despido, es mayor que si el despido es simplemente improcedente. Entonces, lo que viene a hacer ese decreto ley es considerar todos los despidos nulos, producidos durante el estado de alarma. Claro, yo tengo un hermano abogado laboralista y me decía, Carlos, esto es un disparate, porque si hay empresarios que ya estaban, digamos, siguiendo un procedimiento de despido por una causa objetiva de un trabajador que no va a trabajar, o que hay ¿qué más da que haya estado de alarma o no estado de alarma? Entonces, el estado de alarma ha venido a salvarle la vida a ese trabajador, pero a ese empresario lo ha venido a perjudicar gravemente. Entonces, para mí esto es una violación de la libertad de empresa. Que es un derecho, además, que no puede ser suspendido ni siquiera en caso de estado de excepción, ¿no? Y otra, para mí, violación de la libertad de empresa fue otro decreto ley en el que en las 2 semanas, la Semana Santa y la semana anterior, se hizo una especie de confinamiento más radical, según el cual incluso actividades que estaban permitidas en el decreto de alarma inicial se eliminaron y solo se dejaron ir a trabajar a personas de sectores muy esenciales, ¿no? Y se dijo que eso se iba a recuperar con un permiso retribuido recuperable, que no está previsto en la ley ni en el Estatuto de los Trabajadores español, que fue una invención. De hecho, el gobierno habló de que había sido un elemento muy creativo, ¿vale? Pero claro, el permiso retribuido recuperable obliga a los empresarios a negociar con los trabajadores esa recuperación de esos días o esas horas que se dejaban de trabajar, pero con un plazo determinado y con unas condiciones determinadas que las determinaba el gobierno. O sea que eso, para mí,
por un lado, lesiona el derecho a negociación colectiva y lesiona la libertad de empresa. Es decir, la empresa puede organizarse como quiera. Tú puedes obligarle a una empresa que cierre durante esas 2 semanas o durante esos 8 días, porque varios 2 días eran fiesta porque era Semana Santa, puedes obligarle que cierre, pero lo que no puedes decirle es cómo tiene que organizarse luego para recuperar el trabajo perdido durante esos días. Serán las empresas las que lo decidan de acuerdo con sus trabajadores y negociándolo. Pero no, el gobierno ahí se introdujo en un terreno para mí problemático. Y voy terminando porque si no, no da tiempo a que me hagan preguntas. Aunque yo tengo todo el tiempo del mundo, no, por mí no hay límite, pero como habíamos hablado de 45 minutos y luego 15 de preguntas, tampoco quiero extenderme mucho más. Otro elemento que creo que debemos revisar. En España hay varias leyes que regulan, que, como he dicho antes, casi nos habíamos olvidado de que existían, que son normas que se refieren a la salud pública y a la sanidad, es decir, la Ley General de Sanidad y leyes de medidas de salud pública bastante problemáticas, digamos, por decirlo así. Les voy a indicar algunas, ¿no?, que teníamos en España. Por ejemplo, la Ley General de Sanidad es del año 86, aunque luego ha sido modificada, y es así que todo el mundo era consciente de que existía, ¿no? Pero luego hay una ley del año 86 también, que es la Ley 3/86 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública, que contiene algunos elementos que, en mi opinión, habría que hacer compatibles con la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Porque fíjense, por ejemplo, ¿no?, el artículo 2 de esa es una ley muy breve, una ley de 4 artículos. Y dice que las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán adoptar medidas en casos para proteger la salud pública y prevenir la pérdida o deterioro de la salud pública. Y, por ejemplo, se dice, artículo 2, las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o un grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Sí, fíjense que dice medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control, o sea, control de los ciudadanos. Artículo 3. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control, otra vez, de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo o de riesgo de carácter transmisible. Bueno, a ver, yo con esto no estoy diciendo que no estoy criticando la ley. Creo que en situaciones de salud pública es necesario establecer mecanismos de control a los ciudadanos para evitar la transmisión de estas enfermedades. Y de hecho es lo que han hecho algunos países como en Corea del Sur o Japón o otros países donde han tenido controladas a las personas a través de aplicaciones informáticas geolocalizadas y les decían si habían estado en contacto con personas contagiadas. Yo creo que eso, mientras sea voluntario, no plantea ningún problema. El problema es cuando se hace de modo forzoso o sin requerir la voluntariedad, el consentimiento de esas personas. Claro, en España ha habido, dentro de la oleada de órdenes ministeriales que se han ido aprobando casi día a día en el BOE, derivadas del decreto de alarma, ha habido muchas decisiones que incluyen también aplicaciones informáticas de geolocalización de los ciudadanos, para que cuando ya tengamos un mapa, digamos, de zonas de contagio, etcétera, porque en España los test todavía no son suficientes, se están haciendo estudios de prevalencia serológicos, ¿no?, pero todavía no se han terminado. Cuando tengamos esos test, entonces sí se podrá, porque podremos saber quién está infectado, quién no está infectado, y se podrá informar a las gentes, a las personas que quieran ser informadas. Pero si alguien no da su consentimiento, yo lo veo muy problemático. Sin embargo, con esto no quiero decir que no se pueda hacer. Quiero decir que son datos personales, que hay que estar muy atentos a la protección de datos personales y hay especialistas en la materia que a mí me han trasladado y de hecho en esa página web que les he mencionado antes hay artículos sobre esto, me han trasladado que sí es posible hacerlo siempre que los datos se utilicen para estos fines, ¿no?, de salud pública, sanitarios, etcétera, ¿no? Incluso el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entró en vigor hace 1 año y medio,
ya recoge esta posibilidad. O sea que tenemos incluso derecho europeo que está avalando esta posibilidad. Pero es otro elemento que hay que revisar. Y las leyes de sanidad, que es a lo que iba antes, hay también que revisarlas para ver si son compatibles absolutamente o no, sobre todo para armonizarlas con la legislación de estados de emergencia, ¿no? Bien, luego otros problemas que se han dado, voy terminando, muy brevemente, el tema de las sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas de confinamiento. Esto ha sido muy confuso, porque en el decreto de estado de alarma no están concretadas y claro, ha habido incluso un informe de la Abogacía del Estado en el que se dice que la infracción de desobediencia que está prevista en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la infracción de desobediencia solamente se puede aplicar a aquellas personas que, habiendo incumplido la obligación de confinamiento, se les haya requerido y no hayan atendido al requerimiento. Ahí sí que se les puede sancionar. Y sin embargo, el Ministerio de Interior español está sancionando automáticamente a las personas que son requeridas para que se identifiquen, se les pide cuál es el motivo por el cual están en la calle y si no son capaces de acreditar que o bien van a hacer la compra, o bien van a la farmacia, o bien van a su trabajo, o digamos alguna de las excepciones que aparecen en el decreto, son sancionadas en ese mismo momento. Y son sanciones que van desde los 600 euros hasta varios miles de euros. Es decir, que esto es un problema, si estas sanciones son válidas o no son válidas, si el hecho de que las hayan aplicado automáticamente puede provocar que muchas de ellas sean nulas, y claro, teniendo ese informe de la Abogacía del Estado y habiendo ya algunas decisiones judiciales sobre esto, el decreto anterior de convocatoria de las elecciones, avalado por todos los partidos políticos, o sea, el presidente primero, antes de dictar el decreto, se reunió tanto el presidente gallego como el presidente vasco con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, todos los partidos estuvieron de acuerdo, firmaron un documento, un pacto entre todos los partidos de que estaban de acuerdo en suspender las elecciones. De esa manera, de alguna manera, políticamente había un respaldo, ¿no?, a la decisión. A continuación, el presidente elaboraba un borrador de decreto, lo envió, tanto el gallego como el vasco, a la Junta Electoral del País Vasco y a la Junta Electoral de Galicia. Las juntas electorales hicieron sendos informes avalando la legalidad de ese decreto, o por lo menos la no ilegalidad, porque la legalidad era difícil de avalarla, porque no había ley que previera esa cuestión, ¿no? Entonces, avalando que eso era posible, y esto es lo que se hizo. Pero en Galicia, por ejemplo, hubo un momento en que se pensó suspender el proceso electoral en el momento en que se aprobaba y se publicaba ese decreto, de tal manera que todos los procedimientos previos ya realizados, como por ejemplo el censo electoral ya se había cerrado, se habían pues sorteado las mesas electorales, se habían hecho una serie de procedimientos ya electorales previos, las candidaturas, todo eso, inicialmente se iba a suspender. Al final se optó por lo que hizo el gobierno vasco, porque se dieron cuenta de que si la suspensión se prolongaba durante varios meses, como está ocurriendo, y va a ocurrir probablemente, el censo electoral sería diferente. No puedes cerrar el censo electoral, no puedes hacer unas elecciones en septiembre del 2020 con un censo de enero de 2020, porque habría electores nuevos que habría que incluir en el censo. Además, las candidaturas podrían variar, porque, hombre, ojalá no haya ocurrido, pero algún candidato podría haber fallecido en esta situación de pandemia, o podría haber habido una serie de circunstancias que al final hicieron aconsejable suspender la vigencia y acordar que en el momento en que se viera oportuno se dictaría un nuevo decreto que abriría de nuevo los plazos, que en España son de 60 días desde que se publica el decreto hasta que se celebran las elecciones. Esto da lugar a una situación un poco particular, y es que tenemos a un gobierno gallego y a un gobierno vasco en funciones, sin control parlamentario, porque lo que hay es una diputación permanente, pero no es lo mismo, y que no se sabe cuánto tiempo van a seguir en funciones. Entonces, digamos que es una situación nunca vista. Bueno, y la conclusión que yo quería decirles, me he dejado otros temas, pero la conclusión es, yo creo que todo esto, y lo digo también porque esto vale para ustedes, todo lo que está sucediendo en España y en el mundo nos tiene que llevar a revisar cuando todo esto acabe, y aunque no acabe, cuando esto por lo menos se suavice un poco, a revisar la normativa en muchos sectores, en muchos ámbitos, porque no habíamos previsto que esto podía ocurrir.
Por ejemplo, en España yo creo que hay que revisar la ley orgánica de estado de alarma, excepción y sitio. Probablemente haya que ampliar las posibilidades dentro del estado de alarma para no tener que, digamos, discutir sobre si esto es una limitación o una suspensión y poder ampliar posibilidades dentro del estado de alarma y dentro de lo que permita la Constitución, o incluso reformar la Constitución, no lo sé, ¿no? Pero cuando se reforme la Constitución en España, quizá hay que plantearse esto. Toda la normativa electoral hay que revisarla para introducir elementos sobre qué pasa en situaciones excepcionales. Los reglamentos parlamentarios hay que revisarlos. Las leyes de salud pública hay que revisarlas. Es decir, hay un montón de tareas a hacer por parte del Poder Legislativo para adaptar la normativa a esta nueva situación en la que vamos a vivir. En España, el gobierno utiliza mucho un término que es el de ahora vamos a ir, a mí no me gusta nada, ¿no? El término de la desescalada, no vamos a ir en una desescalada dentro del estado de alarma, del estado que tenemos de confinamiento, ¿no? Y que llegaremos a una nueva normalidad. Y es verdad, porque nuestra vida ya no será como antes, porque este virus lo que nos ha planteado es que puede haber una epidemia global en todo el mundo que puede llevarse por delante a muchas personas y que no solo hay que estar preparados sanitariamente con equipamiento, con stocks de reservas de stocks de equipamiento para los sanitarios, sino que también hay que estar preparados desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, lo del Congreso que he dicho antes, ¿no? Los reglamentos parlamentarios, me parece que ya lo he dicho, las leyes de gobierno para que se permitan las reuniones telemáticas en situaciones excepcionales. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que revisar, porque probablemente esto vuelva a ocurrir. Ojalá no, Dios no lo quiera, pero puede volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, no nos puede volver a encontrar absolutamente desprevenidos. Hasta aquí, y ahora quedo a disposición. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que casi todo lo que nos has contado es extrapolable a la situación que se está viviendo en México. Nos has hablado de la situación, de los derechos, de la limitación o suspensión. En México no existen esas figuras de estado de alarma, suspensión o sitio, sino que el artículo 29 establece que se puede suspender o restringir los derechos en determinadas situaciones. Nos has hablado de la situación de los derechos laborales, de la libertad empresarial, de las jornadas electorales que no se han podido celebrar en virtud de la situación que estamos viviendo excepcional, de la hibernación del poder legislativo, que es un tema del cual se está hablando bastante aquí en México. Entonces, todo eso es extrapolable y te agradecemos muchísimo que nos hayas ilustrado con la experiencia española. Hay bastantes preguntas, algunas se refieren a la situación española en sí y otras se refieren a la situación mexicana en búsqueda de una opinión de un experto, como es tu caso, así que las voy a hacer en esos bloques. Por un lado, nos pregunta el doctor José Ramón Narváez si crees que tendríamos que empezar a pensar en nuevas figuras que superen esta crisis del Estado constitucional del derecho que ahora sí involucre directamente a la sociedad. Y también el doctor Alonso Vázquez de la Escuela Judicial Electoral, ambos te preguntan cómo se puede encontrar el balance jurídico-político para evitar caer en medidas autoritarias o restrictivas de libertades. Si quieres, te dejo el espacio para contestar este par de preguntas y luego te doy la siguiente. Muy bien. Bueno, a José Ramón Narváez, que le mando un abrazo virtual desde Madrid. Me alegro de escucharlo a través de la voz de Wendy. Vamos a ver, yo creo que sí, que tenemos que, a ver, nuevas figuras, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino nuevas figuras normativas. Yo antes he planteado todo el problema entre el concepto de suspensión y limitación de derechos. Creo que tenemos que profundizar en él, porque aunque la postura mía es la que yo he dicho, probablemente dentro de ese debate tengamos que llegar a algún tipo de conclusión y no sé si una nueva figura, porque yo creo que hace falta una... Yo no pongo en duda que las decisiones que ha tomado el gobierno de España son decisiones que había que tomar. Quizá ahora sí, o sea, puedo criticar políticamente otras cosas, como que llegaron un poco tarde o que ahora mismo, por ejemplo, no se ve claramente que haya un plan de vuelta a la normalidad. Parece como que van dando palos de ciego, ¿no? Entonces, políticamente
yo eso es una crítica en la que no voy a entrar. Pero jurídicamente lo que está haciendo el gobierno demuestra que la normativa previa que existía no ha sido capaz de prever todas las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Hay que detallar mucho más algunas cuestiones en la legislación de salud pública y hay que detallar mucho más también la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Y probablemente haya que buscar una especie de situación intermedia entre lo que es la limitación, la suspensión de derechos, porque lo que no puede hibernar, por seguir este término que he empleado ya varias veces, es el propio Estado de Derecho. Es decir, por ejemplo, en estos últimos días ha habido decisiones judiciales que se han criticado. Incluso ayer el editorial del diario El País, que yo creo que eso para mí es un error por parte del país, ha habido decisiones de algunos tribunales en la línea de controlar algún tipo de actuaciones del Poder Ejecutivo. Pongo ejemplos. Ha habido varios sindicatos de policías, de guardias civiles, de sanitarios, etcétera, que han recurrido a los tribunales ante la falta de equipamiento de protección para realizar su trabajo. Eso ha provocado muchos miles de contagios en personal sanitario, más de 30.000 personas ya contagiadas y bastantes también fallecidos entre personal sanitario. Algunos médicos muy prestigiosos, sobre todo en Madrid, han fallecido en los últimos días. Ha habido 7 u 8 médicos muy conocidos que han fallecido, ¿no?, por causa de contagios que se podían haber previsto con ese equipamiento. Entonces, han recurrido a los tribunales pidiendo medidas cautelares y diciendo que obliguen al gobierno a suministrarle este tipo de equipamiento. Y hay tribunales que han pedido explicaciones y que han pedido al gobierno el expediente administrativo de la contratación de esta cosa, de aquella cosa, para poder ver si realmente puede haber algún tipo de responsabilidad desde el punto de vista jurídico, civil, por daños y perjuicios, o penal incluso, ¿no? Bueno, entonces ayer resulta que el diario El País, un editorial diciendo que el control al gobierno solo lo puede hacer el Poder Legislativo. Digo, oiga, perdone, estamos en una separación de poderes y el Poder Judicial, por supuesto, que puede controlar al Poder Ejecutivo en el ejercicio de su actividad administrativa. Entonces, no podemos poner palos en las ruedas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un reto. Yo creo que sí, que tiene que haber, por ejemplo, en el ámbito de los derechos fundamentales, creo que no es suficiente esa distinción, que además tampoco era clara, entre limitación y suspensión. Tenemos que decir hasta dónde puede llegar la limitación, dónde empieza la suspensión. Incluso el concepto de contenido esencial del derecho, que nuestro Tribunal Constitucional lo ha intentado concretar, pero que es muy etéreo. Yo creo que eso hay que concretarlo más en el caso de los estados de emergencia constitucional. En resumidas cuentas, es una ley del 81, o sea, han pasado más de 40 años o 40 años y eso hay que revisarlo. Hay que coger esa ley de arriba abajo y revisarlo. Y desde el punto de vista constitucional, creo que hay cosas que también tenemos que revisar, como es el papel del Parlamento y reforzar incluso más para que no ocurra lo que ha ocurrido en España en esos días. Y entro también un poco en la segunda cuestión que me planteaban, ¿no?, para reforzar el papel de control al gobierno. Es decir, no puede ser que cuando el gobierno tiene más control que nunca, que es en el estado de alarma o en el estado de excepción, más poderes que nunca, tenga menos control que nunca. O sea, es que no puede ser. El Parlamento tiene que ser mucho más activo y el gobierno tiene que ser muy diligente. Y si hay preguntas parlamentarias, tiene que responderlas. Y todo eso no puede caer, digamos, en saco roto. Yo, por ejemplo, me encuentro con que hablando con amigos míos o con personas, bueno, siempre hablando telemáticamente, claro, estos días no se puede hablar de otra manera, ¿no?, de estas cosas, lo interpretan, y enlazo también, como digo, con la segunda pregunta, lo interpretan como que estoy criticando que se hayan tomado estas medidas. Digo, no, perdona, yo no critico las medidas. El gobierno puede tomar esas medidas. Me pueden parecer algunas desmesuradas, pero yo lo que critico es que el gobierno las tome sin transparencia. Por ejemplo, en España se ha cerrado el portal de transparencia. O sea, el gobierno estaba obligado a dar cuenta de los contratos que está haciendo. Es verdad que cuando hay situaciones de emergencia puedes suscribir contratos sin necesidad de hacer todos los expedientes previos que hay que hacer en situación normal. Pero es verdad también que aunque sea contratación de emergencia, tiene que ser público el contrato, público digamos, todo el expediente administrativo de ese contrato, y lo tienes que armar. Y si te lo piden, lo tienes que dar. Pues el gobierno lo que ha hecho es cerrar el portal de transparencia. O sea, decir que se suspende el portal de transparencia. Oiga, perdón, ¿y por qué?
Pero si justamente ahora es un momento clave para hacer control, o sea, transparencia, publicidad, las preguntas parlamentarias. Oiga, claro, el problema en España hay una normativa según la cual una pregunta parlamentaria que se hace por escrito, al cabo de 20 días, se convierte en pregunta oral. El gobierno, que está buscando al no responder, está buscando que se conviertan en orales. Y cuando tenga que comparecer un ministro para en una comparecencia responder a 2000 preguntas orales, ya me diréis, es como si no hubiera control parlamentario, pero que en 2 horas es imposible responder a 2000 preguntas. Entonces, creo que esto es un problema que el reglamento del Congreso y del Senado debería plantearse. Y desde el punto de vista constitucional, creo que probablemente tengamos que revisar en los estados de emergencia el papel del Parlamento. El papel del Parlamento tiene que ser mucho más protagonista y no sé si las constituciones actuales lo están previendo. Y sobre la segunda cuestión, ya centrándome en la segunda cuestión, vamos a ver, para lo de no caer en el autoritarismo. Esto es un problema. En España estamos, no sé en México lo que puede ocurrir, pero en España estamos en una situación en la cual estamos incluso alterando el sistema de fuentes del derecho. Por órdenes ministeriales se están decidiendo cosas que afectan a derechos fundamentales. Entonces, esto es absolutamente irregular. Órdenes ministeriales están decidiendo cuestiones para las que no están habilitadas por parte del propio decreto de alarma. O sea, se están introduciendo en terrenos, en ámbitos que no están previstos en el decreto del estado de alarma. Claro, ¿qué nos garantiza el no caer en el autoritarismo? Por ejemplo, hubo una medida que a mí me parece bien. Se tomaron medidas para personas en situación de especial vulnerabilidad, pues tanto personas por víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad o personas en situación de pobreza extrema, etcétera. Y una de las medidas que se tomó fue sobre la vivienda. Entonces, se tomaron medidas para facilitar viviendas, o sea, por un lado, ayudas a esas personas y viviendas en alquiler a esas personas. Se daba prioridad a que fueran viviendas de titularidad pública, pero incluso se decía en la normativa que si no hubiera viviendas de titularidad pública, se podían utilizar viviendas de titularidad privada. Y no quedaba nada claro eso, estaba muy mal redactado, porque parecía como que hubiera posibilidad incluso de expropiar esas viviendas, con lo cual se estaba afectando el derecho de propiedad privada. ¿Quién aclaró lo que decía esa orden ministerial? Un ministro en una rueda de prensa. Por eso digo yo que ahora tenemos un sistema de fuentes que incluye también las ruedas de prensa de los ministros. En México serían las ruedas de prensa del presidente de la República, probablemente, ¿no? Pero, oiga, esto es la inseguridad jurídica más absoluta. Entonces, ¿cómo prevenimos esa deriva hacia una especie de autoritarismo? Pues con un control judicial muy estrecho sobre ese tipo de órdenes, porque claro, en España tenemos un problema, que aunque el estado de alarma sea tan relevante y el estado de excepción, se dictan a través de un decreto, que sería una norma reglamentaria. Ha sido nuestro Tribunal Constitucional el que ha dicho que aunque la Constitución diga que eso es un decreto, por la relevancia que tiene y por afectar a derechos fundamentales, debe entenderse que tiene rango o fuerza de ley. Lo ha dicho en la única sentencia que ha habido, del único caso que había habido de decreto de estado de alarma, que fue en el 2010, cuando hubo una huelga de controladores aéreos en España. Bien, y en el año 2016, en la sentencia que resuelve el recurso de amparo de esos controladores, dice que ese decreto debe ser recurrido al Tribunal Constitucional porque tiene rango de ley. Pero claro, eso, por un lado, limita mucho el control sobre el propio decreto, pero sobre las órdenes ministeriales no. Se pueden ir controlando esas órdenes ministeriales en la jurisdicción contencioso administrativa, que es lo que se debería hacer y lo que de hecho están haciendo algunos tribunales ya en España, porque están recibiendo ya algunas demandas, algunos recursos. Entonces, la única manera de limitar la deriva autoritaria sería el papel del Parlamento, por un lado, la transparencia, por otro, o sea, el papel de los medios de comunicación es muy importante también. En España ha habido decisiones también muy controvertidas, antes no lo he mencionado, pero uno de esos decretos leyes de medidas económicas se aprobó, así, sin más, dar 15 millones de euros a las 3 cadenas de televisión más importantes en España. Es verdad que están pasando por dificultades porque tienen menos publicidad, pero oiga, ¿y usted cómo le da 15 millones de euros a las cadenas de televisión justo cuando tanta gente le está necesitando, que se está quedando, que no pueden comer? O sea, es una medida tremenda. Y claro, uno ve la televisión en España y la crítica al gobierno es muy escasa.
Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen ahí un papel muy relevante y que haya un pluralismo de medios educativos, de comunicación, que haya una opinión pública plural y libre, eso es fundamental. Y luego el papel del Poder Judicial. Creo que esas son 3 o 4 medidas que impedirían la deriva autoritaria, ¿vale? Gracias, Carlos. Pues por razones de tiempo solamente te voy a poder pasar un par de preguntas más, pero pues muchísimas preguntas. Luego, si es posible, te las hago llegar por correo electrónico. Vale, de acuerdo. Nos pregunta Alejandro Lozano, que también trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Lo conoces? Sí, ¿Cómo sí. crees que vaya a influir esta crisis del coronavirus en la estructura de la Unión Europea? Esta pregunta da para un seminario entero. ¿Es solo esta o alguna más? Sí. Vale. Y no, bueno, si quieres te paso ya la siguiente pregunta. Esa pregunta nos las hace llegar el doctor Leopoldo Gama. Muy bien. Bueno, esta ya es del ámbito mexicano y lo que pregunta es ¿qué opinas de las medidas judiciales que pretenden obligar al gobierno de México a modificar el presupuesto de egresos para atender los estragos de la pandemia? O sea, se han indicado una serie de sentencias en amparo a fin de modificar esas. Vale. Bueno, pues primero, sobre la cuestión de la Unión Europea, vamos a ver, yo... Wendy, te voy a silenciar porque si no me oigo cuando te llega el sonido mío, ¿vale? Entonces, sobre la cuestión de la Unión Europea, creo que esto es un reto para la Unión Europea. Esta crisis no es una crisis igual que la del año 2008, que afectó más a unos países que a otros y probablemente les afectó en función del nivel de deuda que tenían, etcétera. Y bueno, pues es verdad que el rescate que se hizo a algunos países tuvo unas condiciones muy exigentes y probablemente había motivos para que las hubiera, aunque quizá no tan excesivas o tan exigentes como en aquel momento se establecieron, ¿no? Pero esta crisis es diferente. Y de hecho, por ejemplo, uno de los países que más medidas de recortes tuvo, como fue Grecia, ha tenido unos resultados, está teniendo unos resultados de lucha contra la epidemia muy buenos. O sea, ha habido un índice de mortalidad muy bajo con relación al número de habitantes que tienen y un número de casos también absoluto bastante bajo, bastante limitado, lo cual demuestra que la crisis no es un problema de inversión en estructuras sanitarias, sino que puede ser también un problema de tomar medidas a tiempo y de confinamiento y medidas de aislamiento, por ejemplo, de las personas contagiadas o de las personas en riesgo, ¿no? Que debían haberse tomado probablemente en España, en Francia o en Italia mucho antes, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania. En Alemania lleva mucho tiempo haciendo test y mucho tiempo con medidas de confinamiento solo para las poblaciones de riesgo. Entonces, bueno, esto es una crisis diferente que puede afectar a todos los estados europeos y, por lo tanto, es una crisis en la que yo creo que Europa va a medir sus posibilidades. Es decir, Europa tiene que demostrar su solidaridad. Creo que aquí el problema de la Unión Europea, y hablando sobre la estructura, que es lo que preguntaba Alejandro, al que mando también un saludo, y a Leopoldo, bueno, a todos, ¿no? Los que estéis viéndome. El problema es que Europa sigue dependiendo mucho de la política intergubernamental. Es decir, que el Consejo Europeo sigue teniendo mucho poder y deben ganar más poder la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Debería ser una estructura menos dependiente de los gobiernos y más dependiente de la Comisión y del Parlamento. Hay que reforzar las funciones de la Comisión y el Parlamento y quitarle fuerza a el Consejo, porque eso es mucho más opaco, o sea, que el Consejo actúa de un modo muy opaco, los jefes de gobierno tienen unas posibilidades de bloqueo excesivas para una política como la que hace falta ahora, que es la de solidaridad. Hay mucha más inclinación a tomar este tipo de políticas por parte de los miembros de la Comisión o del propio Parlamento, que ya ha aprobado una resolución esta semana pasada sobre el plan de ayudas económicas.
Y luego hay un tema de fondo, que es el papel del Banco Central Europeo, que ahí los alemanes y holandeses son los que más se oponen, ¿no? Que es el tema del papel del Banco Central y de la posible emisión de deuda pública europea, es decir, mutualizar la deuda, que la emisión de deuda que se haga ahora no sea individual de cada uno de los países, sino que sea deuda de la Unión Europea. Entonces, parece que desde el punto de vista económico, la solución en la que se está trabajando ahora mismo es en una especie de ahí está la pelea, ¿no? Una transferencia económica por parte de la Comisión Europea a aquellos países que la necesiten en función del nivel de necesidad, transferencia que no sería un préstamo, o sea, que no habría que devolver, sino que la Comisión Europea dentro de su presupuesto incluye unas partidas económicas para esos países que estarían, eso sí, controladas, solo se podrían utilizar en el combate contra la pandemia. O sea, gastos médicos, gastos sanitarios, o tomar medidas económicas específicas relativas a la recuperación económica en sectores afectados por la pandemia, etcétera, ¿no? No podrían emplearse para otro tipo de cuestiones. O sea, sería una especie de nuevo capítulo dentro del presupuesto europeo. Eso es lo que defiende España y otros países. Pero, sin embargo, Alemania y Holanda están por la idea de los préstamos. Es decir, no, yo te doy un dinero, pero tú luego lo tienes que devolver. Y eso, claro, por un lado lleva más condicionantes y por otro lado lleva el problema de que estás generándote más deuda como país, porque la deuda la tienes con la Unión Europea, pero es más deuda tuya, una deuda de país, que es lo que pasaba con el mecanismo europeo, el MEDE, ¿no? Famoso, el mecanismo europeo que se aprobó para resolver la crisis anterior. Entonces yo creo que desde el punto de vista estructural debería reforzarse el papel de la Comisión y del Parlamento y reducir el papel del Consejo para reducir la dependencia intergubernamental, y desde el punto de vista económico debería darse el paso de la imposible emisión de deuda pública europea, o bien esa otra vía intermedia de las transferencias. Y con respecto a lo que pregunta Leopoldo Gama, otro abrazo para Leopoldo, vamos a ver, a mí esto me recuerda a los problemas que hubo en Costa Rica que fue uno de los primeros tribunales constitucionales que empezó a tomar medidas que llevaban consigo gasto social. No sé si lo recordáis, ¿no? Pero hace unos cuantos años que la Corte Constitucional de Costa Rica tomó algunas decisiones que obligaron al gobierno a tener que habilitar partidas económicas para medidas sociales determinadas dirigidas a situaciones, a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto me recuerda a lo mismo, ¿no? En España, de hecho, ha habido también algunos tribunales que han exigido a la Comunidad de Madrid o al gobierno, al Ministerio de Sanidad, que dotase de equipamiento a los equipos, al personal sanitario para protegerles ante requerimientos que hacían sindicatos de esos personales sanitarios, ¿no? Pero en este caso, por lo que entiendo, también se está pidiendo al gobierno que habilite medidas excepcionales presupuestarias para atender a personas en situación de necesidad derivadas de la pandemia. A mí, sinceramente, me parece que hay que ver las decisiones específicas, ¿no? Las decisiones individuales. Si son decisiones que tienen una motivación basada en normativa aplicable en la Constitución o en leyes que sean perfectamente aplicables en México en este momento, y que digamos, lo que hacen los jueces es recordarle al gobierno que deben simplemente respetar la propia normativa y la propia Constitución, a mí eso me parecería legítimo. Me parecería ya un poco excesivo que los tribunales quisieran hacer política con sus sentencias, con sus decisiones. Si pasan ese umbral, yo creo que estamos ante un conflicto de atribuciones, ¿no?, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y probablemente esto sea un problema que tenga que resolver. En España lo tendría que resolver el Tribunal Constitucional. En México entiendo que sería la Corte Suprema, no lo sé, porque entiendo que la Sala Constitucional, ¿no?, de la Corte Suprema. Pero claro, al final eso es juez y parte, porque es el Poder Judicial también el que está implicado ahí. Como el hecho de tener un Tribunal Constitucional como tenemos en España al margen permitiría resolver el conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial. En México entiendo que eso es más complicado de resolver. No sé si está previsto, ignoro esto en el ordenamiento constitucional mexicano, ¿está previsto el conflicto de atribuciones y quién lo tiene que resolver entre el Judicial y el Ejecutivo? No lo sé, os lo pregunto, no sé si Wendy me lo puede responder o alguien de los que me ha hecho la pregunta.
Bueno, sí está regulado el conflicto de competencias. Sí, En ese caso, pues si hubiese un conflicto de competencia constitucional, tendría que resolverlo la Suprema. claro. La Suprema. Claro, pero al final la Suprema es parte del Poder Judicial también, con lo cual es un problema, en este caso sería juez y parte. Por eso digo que no he estudiado el tema y no sé si hay antecedentes sobre que la Suprema haya resuelto conflictos de competencias entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Pero habría que ver un poco. En España, desde luego, lo resolvería el Tribunal Constitucional. Sí, claro, esas son las virtudes de tener, ¿no?, un órgano constitucional que no forme parte de ninguno de los poderes del Claro. Estado. En México se ha ido caminando para que la Suprema Corte se convierta en un tribunal constitucional, pero sigue siendo poder judicial de la Federación. Ya. Muchísimas gracias. La verdad es que nos han llegado muchas preguntas, muchos comentarios de felicitaciones por la excelente presentación que nos has dado, por la actualización que nos has dejado y por la experiencia, por las notas de experiencia que ha pasado España, a fin de que las podamos tomar en cuenta nosotros aquí en México y en otros países de América Latina. Quisiera extenderte el agradecimiento de los magistrados y magistradas de Sala Superior, especialmente del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Me agradece enormemente que nos hayas acompañado en esta charla. También quiero extenderte el agradecimiento de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, quien ha seguido también esa conversación. Y de todos los miembros de la Escuela Judicial Electoral. Ha sido gratamente placentero el poder escucharte, el poder saber que estás bien, el poder enlazarnos por esta vía. Espero que pronto ya podamos retomar esa normalidad o la nueva normalidad, como está en España, y que podamos tenerte presencialmente aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque como ya dije al inicio, eres un buen amigo y un gran amigo de casa. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que pronto puedas salir de ese confinamiento y que la situación pues siga mejorando en España. Muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo virtual a todos, especialmente a los magistrados y magistradas, al magistrado de la Mata, a los que me han hecho preguntas, a Gabriela, a José Ramón, a Alejandro, a Leopoldo, a Polo y a ti, sobre todo también porque has estado ahí al pie del cañón. Y nada, estoy a vuestra disposición y espero que sea presencialmente, ¿vale? Hasta la Gracias próxima. y nos vemos muy pronto. Bueno, y a Vale. todos que nos han seguido en la transmisión por las redes sociales, los esperamos en los próximos eventos que la Escuela Judicial Electoral tiene preparado para esta tarde y para la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.